Bien, bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros en esta serie de tutoriales. En esta ocasión vamos a hablar sobre los números primos, en particular de la balanza de números primos. Para ello vamos a tomar como ejemplo el sorteo Chispazo, ya que para los demás concursos o sorteos el análisis se hace de la misma manera. Vamos al sorteo Chispazo. Ya en un tutorial anterior hablamos sobre los históricos, sobre cómo podemos leerlos, sobre cómo podemos interpretarlos y en particular vamos a entender en este video la balanza de números primos. Recuerden que los números primos son aquellos que son divisibles entre ellos mismos y la unidad. ¿Y por qué rastreamos números primos en los sorteos? Es una manera de clasificar números y calcular estadísticas sobre ese conjunto de números, así como lo podríamos hacer con números pares, con números impares, etc. Vamos al apartado de números de balanza de números primos y vamos a entender qué es lo que nos está diciendo. Primero, en el sorteo Chispazo, por ejemplo, las combinaciones pueden tener desde 0 números primos hasta 5 números primos. Tenemos la columna de distribución empírica que hemos llamado DIST, y para entender de manera simple qué es una distribución empírica, pensemos en esto. Tomamos el histórico completo de Chispazo, cada una de las combinaciones que ha resultado ganadora contamos cuántos números primos tiene y calculamos el porcentaje en base al número total de combinaciones del histórico de Chispazo. Con esto obtenemos esto llamado distribución empírica. 0 números primos son el 12.56% de las combinaciones. Un número primo son el 35.13% de las combinaciones que han resultado ganadoras, y así sucesivamente hasta 5 números primos. Esta distribución empírica también es considerada la probabilidad empírica. ¿Qué quiere decir eso? Nos indica la probabilidad de que se obtengan 0 números primos, un número primo, etc. Con esto podemos decir que en base a la distribución empírica, lo más probable es que se obtenga un número primo con el 35.13% y lo menos probable es que se obtengan 5 números primos con simplemente el 0.1%. La siguiente columna es la de P100, que no es otra cosa más que la distribución de los últimos 100 sorteos. Y tenemos la columna de balanza, que no es otra cosa más que la diferencia entre ambas distribuciones. Con esto podemos decir, por ejemplo, que para 0 números primos, los últimos 100 sorteos están por abajo de la distribución empírica 3.56%. Por ejemplo, para 2 números primos, la distribución de los últimos 100 sorteos está por arriba de la histórica, casi en 2%. Es una manera de decir, digámoslo así, en términos del argot de sorteos, que 0 números primos están fríos, los últimos 100 sorteos, y 2 números primos están calientes, los últimos 100 sorteos. Esto es la balanza. Recuerden que nuestros algoritmos se actualizan después de cada sorteo, son dinámicos, y estas tablas también se actualizan con esos algoritmos después de cada sorteo. En conclusión, la balanza nos da la probabilidad de cada una de las cantidades de números primos que se pueden obtener, y nos dice qué tan calientes o qué tan fríos están esas cantidades de números primos respecto al histórico, los últimos 100 sorteos. ¿De acuerdo? En base a esto nosotros sabemos cuál es la cantidad de números de primos más probable,
la cantidad de números primos menos probables y qué tan calientes o fríos están en los últimos 100 sorteos. Bueno, pues muchas gracias por estar atentos a este tutorial. Recuerden, si tienen alguna duda, contáctenos por redes sociales y nosotros con gusto podemos aclarar cualquier duda que tengan. Bueno, pues los esperamos en el siguiente tutorial. Muchas gracias y hasta pronto.